Ay, ¿qué pasa? Que no se mueve. Ya. Sabemos que el núcleo almacena el material genético de la célula y según el tipo y la actividad de esta célula, el núcleo cambiará el tamaño y la ubicación. Sabemos que hay células que no presentan núcleo como los glóbulos rojos y otras que poseen múltiples núcleos como el músculo esquelético. Dentro del núcleo tenemos principales estructuras que podemos ver acá: la membrana nuclear, el nucleolo, la cromatina y el nucleoplasma. Y quería hacerles como un minijuego, a ver si me resulta. Pero voy a dejar de compartir. Ah, fue así. Y quiero que empiecen a adivinar. Les voy a mandar un Kahoot acá. Ay, bueno, la música no me gusta mucho, pero si la quieren, es súper simple el juego. Métanse a ese Kahoot. Voy a mandar el código acá para que no, para compartir la pantalla bien. No están obligados, solo si quieren. Era para ver si se había leído la guía, pero si no se la leyeron, pueden adivinar. ¿Alguien más, además de las dos chiquillas? Ok, 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 ok. No hay problema. Ya empecemos a nomás los cinco, po. ¿O espero a alguien? Dele nomás, profe. Entonces tienen que adivinar a qué corresponde el pintor acá. Pero nadie la respondió, po. Es que no entendí. Ah, el pintor acá en la figura, en la de acá. Pero Sí, es que pero ¿qué se marca? Porque salen más figuras como en la alternativa, como Pero- rombo. ¿Qué es el rombo? no, no, no. Pero tienen que marcar como si es membrana nuclear, si es cromatina, si es nucleolo, si es nucleoplasma. no Sí, sale pero es eso. que en el No Kahoot sale no eso. está como especificado. Solamente salen los Sale colores. figuras geométricas. Oh, no sé qué habrá pasado. Triste. Ya, pero juguémoslo sin... para no perder tiempo. O si quieren, al final puedo ver si lo puedo arreglar. ¿Me pueden decir qué es el pintor en este caso? Ya saquemos esta cuestión, si no vamos a perder mucho tiempo. La membrana. Y, no y fracasé con esto. Claro. Y el resto de las figuras,
lo segundo sería el citoplasma. Ah, no, el nucleoplasma. Claro. La tercera. O las máscaras. La cromatina. Cromatina. Claro. Y el bastidor. Ahí El tenés que núcleo. El nucleolo. Claro. ¿Vieron? Entonces no hay que hacer esta clase, están súper claros. Ya voy a compartir este grabado. Qué vergüenza que se haya grabado todo esto. Pero ¿por qué no se amplía? Ya, entonces, como ustedes dijeron, ahí están las respuestas. Y sabemos que el núcleo posee estos elementos, la membrana nuclear, que es una doble membrana, tiene una externa y una interna, y un espacio intermembrana. Y además, que se me fue, posee ciertos poros, que es el tarro pintura acá, que corresponden a los poros nucleares. Tenemos el nucleolo, que es este cuerpo esférico, carente de membrana, y tenemos la cromatina acá, constituida por filamentos de ADN. ¿Y cuál se me está yendo? El nucleoplasma, que es el medio interno acuoso en que se encuentran inmersos los demás componentes nucleares. Tranquilidad. Si ustedes llegan tarde, en realidad, ustedes son los que pierden la clase, no yo. Pero gracias por avisar. Pasando al ADN, tenemos hartas cosas que decir. Como saben, tenemos esta estructura clásica del ADN, entonces tenemos como que acaba de lo más general, lo más específico. Y sabemos que esta es la estructura básica de todas las células que contienen material genético. Este ADN está compuesto por biomoléculas llamadas nucleótidos, que son dos cadenas largas que componen el ADN. Y acá podemos ver los nucleótidos. Ahí nos indica, ahí está. El nucleótido es el monómero del ADN, que está compuesto por ácido, que el ADN significa ácido desoxirribonucleico. Más adelante se explica por qué se llama así. Está constituido por un grupo fosfato, acá abajo, un azúcar de 5 carbonos, que en el caso del ADN es el azúcar desoxirribosa, por eso ADN, ácido desoxirribonucleico, y además tiene una base nitrogenada. Entonces tenemos un nucleótido compuesto por un grupo fosfato y una base nitrogenada. Gracias al grupo fosfato tenemos que se forma una cadena de nucleótidos que se unen mediante enlaces fosfodiéster. Entonces acá tenemos el grupo fosfato que se logran unir los diferentes nucleótidos formando enlaces fosfodiéster. Respecto a las bases nitrogenadas que tenemos acá, las 4, la guanina, la citosina, la adenina y la timina, bueno, primero que todo tenemos que saber que hay purinas, que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas, que son la timina y la citosina. Hay una mnemotecnia, pero la olvidé para aprenderse estas cosas. Y como podemos ver acá, tenemos que la guanina tiene una base complementaria con una citosina, y la adenina tiene una base complementaria con una timina. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Que se unen por puentes de hidrógeno. Y nuevamente esto permite que se generen las grandes cadenas. Acuérdense que tenemos puentes de hidrógeno y además tenemos los enlaces fosfodiéster. Diferentes partes de esta estructura. Luego en la organización del ADN tenemos estas hebras de ADN que para llegar a esta organización primero tienen diferentes pasos. En primer lugar, tenemos que la molécula de ADN se encuentra asociada a un conjunto de proteínas globulares que se llaman histonas. Entonces el ADN se empieza a agrupar o a, ¿cómo puedo decir la palabra? A acoplarse a estas histonas.
Y cuando se empiezan a empaquetar estas histonas con este ADN, se forman la segunda parte de esta figura que corresponden a los nucleosomas. Luego, estas histonas con ADN formando nucleosomas generan grandes complejos llamados cromatina, que eso ya les parece una palabra más similar. Y finalmente esta cromatina continúa su grado de compactación o de organización hasta formar lo que conocemos como cromosomas. La cromatina, según su grado de compactación, se divide en heterocromatina o eucromatina. La primera forma de heterocromatina es más compacta y se encuentra frecuentemente adherida a la membrana nuclear. Y la eucromatina es un estado descondensado y está disperso en el nucleoplasma, perdón. Continuando, ya que el ADN se organizó hasta llegar a este estado de cromosoma, tenemos acá a un cromosoma. Podemos distinguir diferentes partes del cromosoma, como las cromátidas y los brazos. Un cromosoma está formado por dos brazos, que se denominan cromátidas, y estos están unidos a una estructura que está acá en el centro, que se llama centrómero. Por eso está en el centro. Y esta parte van a ver más adelante en la división celular, que es súper importante, ya que participa en la separación de las cromátidas de los cromosomas. Además, en el centrómero tenemos el cinetocoro, que también participan en la división. Tenemos acá además que en los extremos de los brazos tenemos a los telómeros, que son secuencias de ADN específicas que cumplen una función en la longitud de los cromosomas durante la duplicación del material genético. Además tenemos que estos cromosomas, dependiendo de la posición del centrómero en el cromosoma, se pueden clasificar en 4 tipos: los metacéntricos, los submetacéntricos, los acrocéntricos y los telocéntricos. Esto sale en su guía, así que no se urjan por los nombres. Metacéntrico, como lo dice la palabra, el centrómero se encuentra en la mitad del cromosoma, por eso metacéntrico. Submetacéntrico se va perdiendo esta relación de mitad y mitad y son un poco desiguales. Acrocéntricos se acortan bastante los brazos y son muy desiguales, mientras que telocéntricos definitivamente el centrómero está muy arriba, llegando casi al nivel de los telómeros, por eso se llaman telocéntricos. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ok, gracias por responder. Tenemos el cariotipo y los cromosomas. Antes que nada tenemos que saber que los cromosomas se organizan en pares, por eso acá podemos ver muchos pares, porque son los cromosomas que se organizan en pares. Y esto es, bueno, provienen de los progenitores, y estos se denominan cromosomas homólogos. Generalmente son muy similares entre sí en forma y posición en el centrómero. Además, estos pares portan información de los mismos rasgos. Por ejemplo, el color de ojos. Como dice la guía, uno puede ser para el color de ojos verde y otro para el color de ojos castaño o café. Hablando de haploidía, tenemos que si una célula posee 2 cromosomas de cada par, es diploide, mientras que si posee solo uno, es haploide. Esto es súper importante para más adelante. Entonces el cariotipo, ya que hablamos de cromosomas, es el conjunto de cromosomas ordenados. Entonces acá tenemos un cariotipo específico para el ser humano, en este caso. Y tenemos que el cariotipo, ya que agrupa los cromosomas, podemos ver a los cromosomas sexuales y autosómicos. Para los sexuales tenemos un solo par, que como sabrán, o no tienen por qué saberlo en realidad, pero para la mujer es XX y para el hombre es XY. Y bueno, los cromosomas sexuales, claramente sexuales ya sabemos a qué se refiere, y todo lo que no es sexual va dentro del autosómico.
Este cariotipo se ocupa para detectar ciertas enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Down. También los superhombres, las supermujeres, generalmente tienen más de un cromosoma sexual. Hay múltiples enfermedades asociadas a esto, por eso el cariotipo es súper importante. Y no solo en humanos, también se pueden detectar ciertas anomalías en animales. Respecto a la información genética y genotipo, acá como que le traté de agrupar la principal idea de esta parte, porque igual es como este texto acá, y no está muy destacado, pero tienen que tener súper claro estas partes: el genotipo, el fenotipo, los alelos, el locus. El mapa cromosómico no tanto, pero la IA se los nombra. El genotipo, como sabrán, es un conjunto de genes heredados, es decir, todos nuestros genes que heredamos. Esto hace referencia al genotipo. En tanto, el fenotipo es cómo se expresa este genotipo, porque puedo tener un gen, pero por el ambiente se puede expresar de cierta manera. Entonces, fenotipo es la expresión de este genotipo. En tanto, a los alelos corresponden a las variantes del gen. Entonces, acá estaba el café y el verde, por ejemplo, en el color de los ojos. Estos tienen la misma ubicación dentro de cromosomas homólogos y el lugar físico que ocupa un gen corresponde al locus. Entonces, ¿se entiende la idea de la imagen? Tenemos los alelos que ocupan la misma posición física o el mismo locus en cromosomas homólogos. Ya, ahora va a pasar a ciclo celular, así que si es que hay dudas, es momento de interrumpir. No, profe, todo bien. Ok. Entonces, la vida de una célula se compone de 4 etapas: nacimiento, crecimiento, diferenciación y reproducción o muerte celular. Y como cada célula proviene de una preexistente, se necesita un proceso para lograr más células, y eso es a través de la división celular. Para algunos organismos indica crecimiento del propio organismo, y para otros organismos indica crecimiento de la población en sí. Hoy, un momento que tengo batería baja. Ok, perdón. Entonces, acá les tengo un pequeño videito, es súper pequeño, de lo que es un ciclo celular, y yo quiero que ustedes me digan como qué pueden distinguir de estas etapas, porque acá tenemos a grandes rasgos la fase G1, la S, la G2 y la M. Entonces quiero que distingan ciertas cosas antes de decirle en sí qué corresponde cada etapa. Ya, se los voy a poner de nuevo. Ya, entonces, ¿qué etapas qué pueden distinguir en la parte de G1, por ejemplo? Que se agranda su tamaño. Claro, eso es lo más importante de G1, aumenta el tamaño. Y aún no ocurren, no, mejor no voy a adelantarme. ¿Y qué ocurre en la fase S? Se forman dos esferas. Entonces tenemos G1 que aumenta el tamaño, y acá está lo más importante. ¿Qué está pasando ahí? Se separan.
Los cromosomas. Tenemos esos cromosomas y vemos que Ah, se duplica aumenta. el material. Por eso se duplica el material genético en la fase S. Y según esta imagen, aparentemente no ocurre nada en G2, pero en realidad lo que ocurre es que se reparan algunos errores. Entonces lo que vimos ahora fue la interfase antes de entrar a la fase M, que es la mitosis, que consta de G1, donde la célula aumenta el tamaño, y aún no duplica su material genético. La fase S, ahí sí duplica su material genético, y en la fase G2 se reparan algunos errores. Además, hay una fase que se llama G0, que es un estado de reposo, donde interrumpen su ciclo proliferativo, y una fase estacionaria que pueden entrar las células. Depende del tejido o qué tan activo esté el grado de metabolismo de la célula. Y que se mantengan en este estado es variable. Entonces, resumiendo, acá tenemos lo que es todo el ciclo celular. Nosotros estábamos hablando de lo que consta de más tiempo, que es la interfase, que consta de fase G1, S y fase G2. Y bueno, G0 acá no se ve porque es un estado de latencia como que se va del ciclo. Y ahora vamos a pasar a ver lo que es mitosis. Y un video. Voy a compartir el audio del computador para que escuchen bien. ¿Cómo lo veo? Ahí está. Ya lo voy a poner nuevamente. Profe, en el video lo están explicando. ¿No se escucha? No, o sea, yo no escucho por lo menos. Ay, no escuché lo que dijeron. No se escucha nada. Ya, ok. Ya me acordé cómo se hacía esto. Y ahora se debería escuchar. La mitosis es el proceso por el que el núcleo de una célula somática se divide para formar dos núcleos idénticos. Se inicia con la condensación de las cromátidas de los cromosomas, que se hacen cada vez más cortos y aparentes. Las cromátidas se unen por un centrómero al tiempo que desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Los centriolos se desplazan hacia los polos celulares opuestos y se forma el huso acromático. Los cromosomas migran hacia el centro de la placa ecuatorial y se fijan a las fibras por sus centrómeros hasta que estos se dividen y las cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos. Cada juego completo de cromosomas hijos se descondensa al tiempo que se restablece la membrana nuclear. El citoplasma se divide en dos. Ya. Entonces, no sé si se le hace más fácil verlo así como con una imagen que... O sea, como verlo como se va moviendo, quizás es un poco más fácil de ver. Recuerden que estamos viendo la fase M del ciclo celular, que es la que menos tiempo ocupa, que es un proceso continuo, la mitosis, que es la fase M.
que se divide el núcleo celular y tiene estas 4 etapas que podemos ver acá: profase, metafase, anafase y telofase. Y finalmente se divide la célula por citocinesis. Vamos a ir... ¿se escucha el video, no es cierto? Sí. Ya. Sí, profe. Entonces, primero vamos a ver qué ocurre en la profase. Voy poniendo el video para ir explicándolo. La mitosis es el proceso por el que el núcleo de una célula somática se divide para formar dos núcleos idénticos. Se inicia con la condensación de las cromátidas de los cromosomas, que se hacen cada vez más cortos y aparentes. Entonces, primera etapa, profase. Primero nos dicen que la mitosis es una división del núcleo. Luego nos están hablando de la prófase, que se condensa el material genético y empezamos a observar los cromosomas compuestos por estas dos cromátidas hermanas. Y además empieza a desaparecer, no sé si todavía lo dicen, pero empiezan a desaparecer ciertas estructuras, no me voy a adelantar un poco. Y se están formando los centriolos, migran hacia los polos y se empieza a formar el uso mitótico, que es lo que nos nombran acá. Entonces centriolo y se forman filamentos tubulares o microtúbulos que forman el uso mitótico. Las cromátidas se unen por un centrómero al tiempo que desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Los centriolos se Entonces desapareció la envoltura nuclear, que es otra cosa que ocurre en la en la profase, perdón. Ahora vamos a empezar a entrar a lo que es la metafase. desplazan hacia los polos celulares opuestos y se forma el uso acromático. Ah, La mitosis perdón. uso acromático. Entonces ya vemos que desaparece la membrana nuclear y el uso mitótico ya se desarrolló por completo. Ya también tenemos que estos cromosomas completamente condensados y cada centrómero, que está acá en el centro de los cromosomas, como vimos anteriormente, interactúa con los microtúbulos, que son estas haces del uso mitótico, y finalmente en esta etapa, la metafase, se alinean los cromosomas, que están sometidos a dos fuerzas, que finalmente nos permite avanzar a la siguiente etapa, y que es la anafase. Entonces aquí tenemos los cromosomas ordenados. Generalmente se habla de ordenados en el ecuador. Los cromosomas migran hacia el centro de la placa ecuatorial y se fijan a las fibras por sus centrómeros hasta que estos se dividen y las Y entonces se ordenaron en el ecuador en la fase de metafase para finalmente dividirse en anafase, separarse, por los centrómeros. Y tenemos que las cromátidas hermanas se separan debido al acortamiento de los filamentos. Estos filamentos se están acortando y están siendo arrastrados hacia los polos por ambos lados. Y cromátidas hermanas se desplazan hacia los polos. Cada juego completo de cromosomas hijos se descondensa al tiempo que se restablece la membrana nuclear. El citoplasma se divide en dos. finalmente la célula se comienza a dividir, se divide el citoplasma, y se empiezan a formar nuevamente algunas estructuras como la membrana nuclear, y dependiendo de la célula animal o vegetal ocurren otros procesos. ¿Queda claro? ¿Puedo repetir? ¿Quieren que repita el video? ¿No? Sí, se integró. Profe, sí quedó claro. Ok. Sigamos. Entonces, luego de estas etapas de la mitosis, viene la división en sí, que es la citocinesis, que consiste en la división del citoplasma de las células iguales.
Y continúa la formación de las estructuras que se perdieron al inicio de la mitosis. Y podemos ver que hay diferencias tanto en una célula animal como vegetal, ya que en una célula animal podemos ver que acá se empieza a formar un anillo contráctil en esta hendidura que hay acá. Se empieza a contraer, esto está formado por filamentos de actina y miosina, y finalmente se forman dos células. Tanto en la célula vegetal tenemos que se empieza a formar esta pared celular que está gatillada por una serie de vesículas llenas de carbohidratos que provienen del aparato de Golgi, que empiezan a formar esta pared celular. Entonces aquí les tengo resumido. Se forma en animal un anillo contráctil y en vegetal la pared celular. Las diferencias de la citocinesis. Y llegando a lo último ya, tenemos la importancia de la mitosis. ¿Por qué será importante? Para el desarrollo, el crecimiento, la reparación y renovación de tejidos. Para el desarrollo, porque finalmente se forman todas las células necesarias para el desarrollo en sí del organismo. Crecimiento, aumenta el tamaño con las diferentes células que van duplicándose y creciendo. Y reparación y renovación de tejidos, porque cuando se pierden células por diferentes motivos, la mitosis es la que participa en la recuperación y crecimiento de nuevas células. Y básicamente por este proceso ocurre la reparación y renovación de tejidos. Y creo que llegamos al final. Y eso sería la clase. ¿Alguna duda? Espera, me escribieron algo en el chat. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Todo bien. No, profe, todo bien. Ok. Entonces me van escribiendo su nombre en el chat y se pueden ir para que no tengan que esperar. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.